muy buenas noches. Una vez más estamos compartiendo con ustedes el mensaje de los miércoles que titulamos en la serie Orando con Sabiduría y Revelación. Hoy el tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón es muy especial para nosotros, así que nos gozamos de poder compartirlo y de poder celebrar con ustedes hoy también lo que en estas fechas ha hecho tan feliz nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Padre, te damos infinitas gracias por el regalo precioso de la vida, Dios, de contar con este día, Señor, de saber que está cayendo la noche y hemos visto, Señor, hora tras hora en este día, tu presencia, tu cuidado, tu provisión. Y de manera especial te doy gracias por invitarnos hoy a tu mesa a recibir de ti el manjar de tu palabra, Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda gloria y honor. Te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que traigas a nuestro corazón revelación sobre esto tan bello, Señor, de entender que tú eres un Dios que busca intimidad, Señor. Que así para el mundo, Señor, la intimidad sea a veces retante, o la intimidad a veces cause temor, Señor, porque le fallen a uno, porque lo desilusionen. A ti nunca, Señor, la intimidad te amedrenta. Y es tanto, Señor, el valor que le has dado a la intimidad, que fuiste capaz de hacerte hombre, Dios, y de morir en una cruz, por darnos el regalo precioso de la verdadera comunión e intimidad contigo. Oro para que este tiempo sea un tiempo en que tu palabra renueve nuestra fe, que esta palabra hoy renueve nuestras fuerzas, nuestra capacidad de creer, Señor, para ver a través de nuestra fe, Señor, cumplidos tus propósitos, tus promesas, para ver, Señor, a través de esta palabra restauradas nuestras relaciones, Dios. Porque al entender que ha sido restablecida la intimidad contigo, podemos, Señor, volver a restablecer la intimidad con el otro, Señor. Yo te alabo y te bendigo en el nombre precioso de Jesús y te entrego esta noche, Señor, esta palabra en tus manos. Que no sean nuestras palabras, Señor, sino las tuyas, pero usa nuestra vida como un canal, Señor, por donde tú puedas fluir con tu mensaje de fe, de gracia, de amor, de perdón, de intimidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días veíamos el gran atributo de Dios de ser un Dios de orden. Un Dios que sí cumple que primero es el 1 antes que el 2. Que el Señor todo lo tiene planeado de principio a fin. Como dice su palabra, Él es el alfa y Él es la omega. Y esta semana empezamos a meditar sobre nuestro matrimonio, porque ayer estuvimos cumpliendo nuestras bodas de plata. Amén. 25 años de estar construyendo este hogar de la mano del Señor. Mucho para contar, mucho para escribir, mucho para compartir. Así que la gloria y la honra se la damos a Dios. Y anoche cuando salimos y teníamos un tiempo de estar solos, de meditar sobre, wow, hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios, veíamos cuán importante y cuán hermoso ha sido en el transcurso de estos 25 años crecer en algo maravilloso que es la intimidad. La intimidad, y no es solamente en el plano físico, sexual, sino en la intimidad, en la integridad de lo que es la intimidad. Porque hay cosas en el transcurrir del tiempo que solo tu pareja las va a notar. Que compartimos juntos la misma gravedad, ¿cierto? Que todo se cae, que todo llega al centro, pero estamos juntos. Y yo ayer le decía a Dios, gracias, Señor, porque no tengo miedo de envejecer al lado de mi esposo. Y eso es algo bello. Cada día nos damos cuenta que sin Él no podemos. Y que gracias a poder haber entendido que nuestro centro personal es Cristo, podemos seguir unidos con Cristo. Momentos difíciles que pudieron haber dividido, roto y
y dañado nuestra relación muchísimos, muchísimos. Pero hay algo que nunca se ha roto. Han habido momentos en que a veces la comunicación se rompe por bobadas, a veces las finanzas se quebrantan por malos momentos, la salud ha sido quebrantada, muchas pruebas en estos 25 años, pero hay algo que se ha solidificado por la gracia de Dios y se llama intimidad. No nos da miedo mirarnos el uno al otro, envejecer, porque envejecer intimida. De hecho, la mayoría de los seres humanos quisieran buscar la clave de la eterna juventud, como si en eso radicara la felicidad. Pero realmente la clave de toda relación, como hoy vamos a entender, es la intimidad. Antes de pasarte el micrófono, me gustaría compartirles el significado de lo que es la intimidad, porque a veces no sabemos qué es la intimidad y lo asimilamos al placer sexual, y eso es un fruto de la intimidad, pero no es la intimidad, porque si leemos con entendimiento las escrituras, el mismo Señor hace una diferencia de la intimidad sexual con Dios y de la sexualidad sin Dios, y tiene que ver con la intimidad, porque él dice en su palabra que cuando Abraham conoció a Sara, intimó con Sara, se dio el milagro de Isaac. Pero él dice, cuando Abraham se llegó a su esclava, ahí no hubo intimidad, ahí hubo placer y acto sexual, pero no hubo intimidad. Y de hecho, la relación de Dios con Isaac y la relación de Dios con Ismael tiene que ver con la intimidad. Porque Dios hizo un pacto con Israel a raíz de la intimidad que el Señor quiso tener con su pueblo, que no es la misma intimidad que tiene con los ismaelitas. Pero la definición de intimidad es tan bonita y tan sencilla. Dice la intimidad es la relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Es la relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Piensa en esto, porque todas tus relaciones tienen un nivel de intimidad. La relación más íntima, o sea, la amistad más profunda, más estrecha y de mayor confianza, obviamente tiene que ser Dios, nuestra relación con Dios. Pero en ese orden de ideas, nuestra relación más estrecha, nuestra relación de amistad más profunda y de mayor confianza, viene con nuestro esposo, viene con nuestros hijos, viene con nuestros amigos y con todos aquellos con los que nos relacionamos, porque nadie quiere una relación donde no haya la confianza. No quiere una relación donde uno no pueda tener esa unión con el otro. Por eso es tan doloroso la traición. Por eso es tan doloroso el abandono. Por eso es tan doloroso cuando hay un divorcio. Con este concepto en mente vamos a hablar y vamos a empezar a entender por qué cuando nos acercamos a Dios en oración tenemos que tener claramente en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios está buscando intimar contigo, que Dios quiere llevarte a su habitación, que ni siquiera Él quiere entrar a tu sala, a sentarse como un conocido o a tu mesa como un huésped. Él quiere llevarte a su aposento. Y de hecho dice que cuando vino el Espíritu Santo, vino sobre el aposento, sobre aquel lugar donde nosotros somos transparentes. El Señor quiere, a través de relacionarse contigo en la oración, una mayor intimidad. Amén, amén. Y qué bueno que la palabra pues está llena de esa idea, del anhelo de Dios de tener intimidad con nosotros.
de tener intimidad con sus hijos, con el hombre, primeramente con los que Él creó, porque nosotros somos su creación. Pero la misma palabra también dice que los que creemos en Cristo, aquellos que creen en el Hijo de Dios, se les da la potestad de ser llamados hijos, hijos de Dios. Por lo que el relato bíblico y el relato de la redención apunta a ese deseo del corazón del Señor. La redención no solamente es destruir el pecado, no solamente es sacarnos de ese lugar de esclavitud del pecado, sino que la redención de Cristo también conlleva el deseo del Señor, el deseo de nuestro papá de tener unidad, de tener intimidad con nosotros. El Padre te anhela, el Padre te anhela, el Padre nos anhela, anhela que podamos relacionarnos con Él sin traba alguna, sin obstáculo, sin nada que se interponga entre Él y nosotros. Por eso la necesidad que Él tenía de redimirnos por los méritos de la obra perfecta de Cristo. Luego, intimidad tiene que ver con ese deseo del corazón de Dios. Como tú decías, desde el libro de Génesis en adelante menciona cuando las personas, cuando los hombres, las parejas se unían. Y tú mencionaste allí a Abraham y Sara, aquí también está en Génesis, cuando Adán y Eva, dice, conoció Adán a Eva en Génesis 4, y ella concibió y dio a luz a Caín, y después dio a luz a Abel. Entonces aquí habla de conocer y de esa intimidad de tipo sexual, es la que está refiriéndose aquí la palabra cuando habla de conocer, y que diferencia de simplemente cuando se acostó, cuando no hay ningún vínculo de tipo afectivo, sino simplemente una relación pasional, emocional, de simple instinto. Pero cuando hay una relación y hay un pacto de amor, un pacto entre el hombre y la mujer, el Señor habla en su palabra de conocer. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento y el Señor empieza a hablar de que precisamente en el Evangelio de Juan, mientras uno lee el Evangelio de Juan se da cuenta que es el Evangelio del amor, y allí narra cómo el Señor Jesucristo ora al Padre. Y digamos que el centro de la oración es ese deseo de Él, de tener unidad. ¿Y la unidad qué quiere decir? La unidad quiere decir intimidad. Amén. Si yo me uno a alguien, va a haber intimidad. No, él no solamente está hablando de unidad de pensamiento, unidad de emociones, Él está hablando de una fusión con Él, cercanía máxima con Él. Así como cuando el hombre y la mujer se unen, se conocen, así Cristo quiere conocerse y unirse con nosotros. Por eso cuando hablamos de relación, la misma Biblia habla de que Cristo y la iglesia tienen una relación especial. No es una relación de papá e hijo, no solo de amigos, no solo de hermanos, sino que está hablando de algo más, ¿no? La relación de Cristo con nosotros, de Cristo con la iglesia, es una relación de esposo y esposa. ¿Qué más peor intimidad? Que quiere decir la intimidad máxima que puede haber entre alguien. En este caso, Cristo es el esposo y nosotros, la comunidad de los creyentes, la comunidad de los santos, somos el esposo o la esposa. La esposa. Sí, Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Es que para el hombre, para uno masculino, le queda como más complicado entender que yo como hombre, Cristo es mi esposo, ¿cierto? De pronto a una mujer le queda más fácil. El Señor es, y me casé con el Señor, dicen algunas mujeres, sí, cuando están solteras, y no, es que mi esposo es el Señor, y sí está bien. El Señor, en la palabra dice que Él es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Pero hay algunas comunidades religiosas que se llaman las esclavas de Cristo, ellas se casan con el Señor supuestamente. Pero la idea del Señor no es que tenga unas esclavas sexuales, sino que la idea del Señor es que tenga una unidad de intimidad con la iglesia. Tanto el hombre como la mujer creyente estamos comprometidos con Cristo mientras llegan las bodas. Estamos entonces
en inglés se dice engaged, ¿cierto? Eso es lo mismo que decir comprometidos, tal vez, ¿no? Desposados, dice también en otra versión. Como cuando José y María se comprometen en matrimonio y viene la escena o la historia del ángel apareciéndosele a María, y María le dice, o el ángel le dice a María que vas a concebir. Y ella le dice, pero yo no conozco varón. Pero ella ya se conocía con José, diría cualquiera. Pero ella luego no conocía a José, conocía amigos. Pero cuando ella dice, y no conozco varón, está refiriéndose entonces a esa misma intimidad. La intimidad de, si no conozco íntimamente a alguien, ¿cómo es que voy a quedar embarazada? No es posible. Pero el ángel le dice, lo que vas a tener, lo que aparecerá en tu vientre es obra del Espíritu Santo. Y para aquellos que defienden la eterna virginidad de la Madre de Jesús, ahí en la misma palabra dice que José no conoció a María hasta que nació Jesús. O sea, no intimó. O sea, no intimó con ella, pero quiere decir que después sí intimó con ella. Quiere decir que después de eso ya tuvieron sus relaciones sexuales, tuvieron intimidad, y también la misma palabra nos da fe de ello porque aparecen los hermanos de Jesús en los relatos. Algunos discuten esa realidad porque dicen que el término no es de hermano, sino de primo, y entonces ahí se cae en unas discusiones, que si hermano, que si primo, que si conocido, que si cercano. Pero en la misma palabra ahí habla y diferencia discípulos de hermanos. Pero en fin, la idea es que ese deseo del Señor, que yo creo que es lo que queremos hoy que quede en el ambiente, ¿no? Amén. Dios quiere tener intimidad contigo, quiere tener intimidad conmigo. Y la clave es conocer a Cristo. Ahorita voy a referirme a eso en el Evangelio de Juan. Amén, amén. Si el deseo del Señor es la intimidad, ¿dónde la embarramos? ¿Dónde empezó el problema con la intimidad? Porque lo más difícil en las relaciones humanas es intimar. Porque nosotros tenemos la tendencia a fallarnos. Tenemos la tendencia a traicionarnos, porque a veces nos traicionamos a nosotros mismos. Y todo este problema empezó en el principio, en el Génesis, porque intimidad tiene que ver con desnudez. La intimidad más profunda es aquella que te permite ver la desnudez de otro. Y es por eso que la intimidad sexual es la intimidad más profunda. Porque cuando tú te casas, dice, el cuerpo de la mujer ya no es de la mujer, sino es del hombre. Y todo este cuerpito del hombre es totalmente mío. Pero resulta que en el principio, el cuerpo de la mujer y el cuerpo del hombre eran del Señor. Y es tan hermoso cuando uno logra entender la palabra con revelación. Porque uno a veces lee pero no entiende. ¿Por qué cuando el Señor le dice a Adán, el Señor no dice, oiga Adán, ¿usted se tragó la manzana? No, Él no le dice eso. Cuando el Señor está buscando a Adán, primero la palabra dice que el Señor se paseaba por el Edén tranquilamente, y el hombre paseaba por el Edén tranquilamente. Pero el Señor lo que le pregunta a Adán es, Adán, ¿dónde estás? Le dice el Señor, y esa es la pregunta que el Señor te hace hoy. Mariet, ¿dónde estás? Angelita, ¿dónde estás? Héctor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El Señor siempre nos está buscando. Siempre está pendiente de nosotros. El Señor sabía que la habían embarrado, pero Él volvía a pasearse tranquilamente por el Edén, buscando su criatura. Y la respuesta de Adán es como la de los niños, cuando uno llega y uno pregunta, ¿quién hizo esto? Y uno no sabe qué fue lo que hicieron, pero mamá, yo no lo hice. Algo tuvo que hacer, porque se cae uno solito. Llega Adán y le dice, ay Señor, es que ¿por qué te escondes? Y le dice, porque estoy desnudo. Y el Señor le dice, Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo?
O sea, si Adán estaba desnudo era porque estaba desnudo siempre. Adán paseaba desnudo delante del Señor. Si hubiera sido un poquito más inteligente y el pecado y la vergüenza no hubieran nublado sus ojos, hubiera caído en cuenta que es que así lo conoció Dios. Él lo creó en su desnudez. Y la desnudez empieza a ser un problema de relación. Pero no es un problema de relación de Dios con nosotros, sino nosotros con Dios. ¿Cómo nos percibimos a través de nuestra desnudez? El que está luchando con sus vicios, el que está luchando con sus taras, el que está luchando contra la pornografía, el homosexualismo, esa desnudez endurece el corazón. Esa desnudez hace que se esconda porque cree que no es digno. Eso le pasó a Adán. La intimidad se rompe cuando la desnudez de aquello que quieres esconder aflora. ¿Dónde se rompe la intimidad de la pareja? Cuando hay un adulterio. Cuando hay un adulterio, la intimidad de la pareja se rompe. Dicen que lo primero que hace un hombre adúltero es empezar a cambiar su deseo sexual por su esposa. Se vuelve más agresivo o coge por el otro lado tratando de saciar y saciar y saciar con tal de que nadie se dé cuenta de esa desnudez, de que es un hombre adúltero. O cualquiera sea el pecado con el que está luchando. Porque la desnudez nos lleva a lo que lo llevó a Adán, a tratar de cubrirnos a nuestra manera. Tratar de taparnos. Y esa forma de taparnos, ¿sabe lo que genera en las relaciones humanas? Hipocresía. Hipocresía. Y un desgaste en la relación. Porque una mentira conlleva otra mentira y esa mentira conlleva otra mentira para poder sostener la primera mentira. Y la intimidad tiene que ver con transparencia, porque la desnudez es transparencia. Es transparencia. Y el Señor fue tan hermoso que le dijo a Adán, esas hojitas de parra con las que estás tratando de cubrir tus órganos sexuales, que yo los creé, yo te los puse, eso que tú eres ahí que te cuelga te hace hombre, porque yo te diseñé hombre y a la mujer la diseñé tan hermosa como dicen los cantares, le puse palmeras y le puse cocos, así dice la palabra de Dios de la figura de la mujer, porque la intimidad de nuestro cuerpo fue diseñada por el Señor y fue la primera vergüenza que tiene el hombre. La desnudez de su cuerpo, el no aceptarse. Y eso es algo que me parece hermoso cuando uno va creciendo en el hogar, va creciendo con su pareja, porque ya la desnudez no nos asusta. Ya la desnudez de nuestros cuerpos es una forma de alabanza al Señor, porque podemos decirle, Señor, gracias porque mi esposa no tiene cáncer de senos, aún tiene sus propios senos. O aún cuando ha pasado por estos momentos difíciles, los esposos pueden decirle, Señor, no te la llevaste así, haya tenido que reconstruirse. Mis amados hermanos, la palabra de Dios va a tu vida real. Cuando uno entiende la profundidad de la intimidad que Dios quiere tener con nosotros, que Dios quiere venir a restaurarnos, quiere venir a tapar nuestra desnudez, con su sangre, con su manto y con su presencia, es lo que va a permitir que la humanidad sea restaurada, que la humanidad vuelva a entender que es amada. Porque lo que sostiene la verdadera intimidad es el amor. Y el amor genera respeto. El respeto no genera amor, pero el amor sí genera respeto. La ley te hace quedarte con tu esposa y no separarte y mantener una mente adúltera con un corazón y un cuerpo junto a tu esposa por respeto a una ley humana. Pero el amor, el verdadero amor te permite intimar con tu esposa de tal manera que no solo podamos cumplir 25 años, sino 30, 40 y 50,
amándonos y creciendo en intimidad. Y otro de los ejemplos de desnudez en los que quiero que medites y entiendas y le preguntes al Señor, si aún te sientes desnudo, que te cubra con su manto, que te cubra con su sangre, que aquello donde tú te sientes desnudo, desprotegido y preso del señalamiento, del juzgar de otros, Él lo cubra. Y es la parte cuando Noé se emborrachó y dice que se desnudó de la borrachera y llegaron sus 3 hijos y lo vieron desnudo. 2 de sus hijos se burlaron de su desnudez, juzgaron su desnudez, lo maltrataron en medio de su borrachera, maltrataron psicológicamente a Noé. Pero solo uno volteó la espalda, caminó hacia él y cubrió su desnudez. Y eso tiene que ver con la intimidad del otro, como cuerpo, como hogar, como personas. Nuestro llamado, al haber sido redimidos, al haber recibido gracia, es extender esa misma gracia, es cubrir la desnudez del otro, es cubrir la desnudez del otro. Alguna vez me acuerdo, hace muchos años, cuando tuvimos una discusión y yo me fui a mi casa y le dije, mamá, es que peleé con Memo. Y mi mamá me dio el consejo más sabio. Yo le dije, mamá, me voy a quedar acá. Me dijo, no, mijita, esta no es su casa. Su casa es allá. Devuélvase. ¡Wow! Eso para mí lo cambió todo. Lo cambió todo. Porque me hizo entender que ahora quien me cubría, quien me protegía y de quien yo dependía ya no era de mi mamá. Por eso es un milagro entender lo que es el hogar y poderse sujetar, como dice la palabra, como decías tú ahora en el matrimonio, el símil que hace el Señor de la iglesia como su cuerpo y Él como la cabeza, es la misma del matrimonio. Yo soy tu cuerpo, pero tú eres mi cabeza. Él es quien me cubre. Yo le decía a los niños hace 8 días, les decía, niños, a los hombres, a mis chiquitos de 10 y 12 años, tienen el privilegio de ser dotados por Dios para traer protección a las mujeres. Desde ya tienen que empezar a tratarlas como lo que son, princesas. Pero si a nuestros hijos les enseñan, eso no importa, que las chinas se valgan por sí solas, que es que esta comunidad de, ¿cómo se llama?, de igualdad, de feminismo. Eso quitó la intimidad de las relaciones diseñadas por el Señor. La intimidad sí tiene que ver con desnudez, pero la desnudez tiene que ver con redención. Mi querido amigo, hoy el Señor te está diciendo, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Quiero intimar contigo. Amén. Y qué interesante que desde el principio la palabra solamente menciona mujer y hombre, ¿no? Y hay un movimiento ahorita de progresistas y de la comunidad LGTB que dice que tienen sus propias Biblias, que ellos también son cristianos. Me imagino que deben retirar de la Biblia todos estos fragmentos donde el Señor habla de hombre y mujer y no habla de ningún otro sexo, por ninguna otra parte. El hombre y la mujer. Y aquí en Efesios 5, cuando habla acerca de ese símil entre Cristo y la iglesia como esposo y esposa, no está hablando de otros géneros, simplemente es esposo y esposa. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, hombre, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Estoy en Efesios en el capítulo 5. Maridos, amen a sus mujeres, punto. No dice otra clase de relación, otra clase de género. Así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para purificarla, para presentársela a sí mismo como una iglesia sin mancha y sin arruga. En estos días hablábamos de esa realidad, esa intimidad que Cristo logra por nosotros y con nosotros, hace que esa capacidad de estar limpios y santos no dependa de nuestro comportamiento y nuestras acciones,
Él nos liberó de esa carga. Nuestra condición de santidad y de pureza está dada por la obra perfecta de Cristo. Luego, si tú estás pensando que vas a luchar o estás luchando por conservarte santo y sin mancha y sin arruga, para que entonces cuando venga Cristo te encuentre así, pues estás poniéndote una carga imposible de llevar. Porque el que logra que tú seas santo y sin mancha es Cristo. Y su obra de la cruz, su muerte, sepultura y resurrección logró para ti la justicia, que es la aceptación perfecta, la santidad, la pureza. Esos privilegios, esas virtudes las logras por tu intimidad con Cristo. Mejor dicho, la obra de Cristo hace que cuando tienes esas virtudes tengas intimidad con Cristo, porque imagínate a alguien que no tiene ni santidad ni pureza, ¿cómo hace para tener intimidad con alguien que es absolutamente santo en todas sus áreas? Es imposible. No se podría cumplir esa palabra, Señor, como dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan en el capítulo 17, que Él quiere que seamos uno. Lo voy a leer. En el capítulo 17, versículo 9, yo ruego por ellos, dice el Señor. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Mira qué hermoso. Tú eres del Señor, y el Señor es tuyo. Todo lo que tiene Él es tuyo, y todo lo tuyo es de Él. Y si ya no estoy en el mundo, ellos están en el mundo, o sea, los creyentes, y yo voy a ti. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El deseo entonces del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es que haya unidad. Amén. Y si Cristo es el esposo y nosotros la esposa, el símil es perfecto. Hay intimidad entre nosotros. El deseo de Él es que haya unidad y entonces haya intimidad. Amén. Y no podemos ser íntimos, no podemos tener intimidad si en nosotros hay pecado, si en nosotros hay mancha y arruga. Por lo tanto, quítate esa carga de encima, descansa en la obra perfecta de Cristo. Y quiero que sepas entonces que hay intimidad entre Cristo y tú, entre Cristo y nosotros. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, los guardó y nadie se perdió, excepto el hijo de perdición. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué hay tanto rechazo? ¿Por qué hay tanto choque cultural, choque ideológico entre el cristiano y el no cristiano? Porque este mundo está separado de Cristo. Filosóficamente y psicológicamente y culturalmente está separado de Cristo, no comprende las cosas del Espíritu, como dice la palabra. Para el hombre que está sin Cristo son locura, pero para nosotros son el poder de Dios. Cuando tu corazón ha sido llenado por el Espíritu de Dios, cuando has conocido a Cristo y has llegado a ver esa intimidad, te has convertido también en recipiente del Espíritu de Dios. Ya tu manera de ver el mundo, o sea, la cosmovisión de tu vida es totalmente diferente, y por eso vas a chocar con las personas que no conocen a Cristo todavía. Quizás entonces te van a acusar de retrógrado, de homófobo, de intolerante, de anacrónico. Y quizás entonces, cuando no estás seguro y afirmado en la identidad que tienes en Cristo, vas a terminar entonces cayendo en el mundo, en el pensamiento del mundo, en las atrayentes tentaciones del mundo, culturalmente, financieramente, con los tipos de amigos que tienes, las cosas que compras, lo que usas, las películas que ves, las modas que usas, todas esas cosas que hacen parte de lo que está allí afuera, terminan afectándote, porque tú quieres ser como ellos, porque te sientes como fuera, como que no encajas. Por eso lo importante es enseñarles a los niños desde pequeños su identidad en Cristo. Y sobre todo ahora nuestros hijos, nuestras hijas, que están saliendo de la niñez a la adolescencia, que se van a encontrar con esa presión de los
de los amigos, ¿cómo se llama? Peer pressure, que dicen en inglés. Todos, ay, oye, pero ¿tú por qué no compras eso? ¿Y tú por qué no usas esto? ¿Y tú por qué no tienes novio? ¿Y por qué tú no estás hablando de chicos o de chicas como nosotros hablamos? ¿Y por qué tú no...? Y empiezan a preguntarse y empiezan a presionarlo y ellos si son diferentes quizás se van a sentir excluidos del grupo, ¿no? Y van a recibir bullying muy seguramente. Y si no tienen afianzada su identidad, van a sufrir ese rechazo, quizás van a sufrir de baja autoestima, quizás van a sentir que no encajan, algunos quizás van a querer acabar con su vida porque piensan que su vida no vale como las de los otros. Es importantísimo que tú como papá y mamá entonces puedas exponer a los niños a la verdad del Evangelio, que haya intimidad con el Señor, que empiecen a descubrir esa identidad que el Señor les está ofreciendo. Porque como yo te comentaba ayer, tal vez, esas personas que se cambian de religión, que terminan haciendo cosas extrañas o pensando diferente, es porque no se han encontrado, no han conocido en el término bíblico al Señor, ¿no? Entonces, eso de santifícalos, espera antes de que me santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Eso de santifícalos no es perfeccionalos. Santifícalos es sepáralos en tu verdad, o sea, somos separados. Claro, no hacemos parte de lo común, no somos comunes, somos especiales, somos del Señor. Por eso somos santos, no porque seamos perfectos y tengamos un circulito acá y cantemos en coro, sino porque hemos sido separados para Dios con un propósito eterno. Y mira qué importante es entender que la intimidad tiene relación directa con el conocimiento. A mayor conocimiento, mayor intimidad. De hecho, todas las relaciones interpersonales crecen en intimidad a medida de que nos conocemos. Yo siempre les pongo el ejemplo que a mi casa puede golpear a alguien, pero yo no lo hago entrar si no es mi amigo. Y si es muy mi amigo, se sienta a la mesa y es invitado a comer. Y si es mi súper requete amigo, le puedo decir quédate y te quedas una noche. Porque el grado de intimidad va creciendo. A medida que va creciendo el grado de intimidad, también va creciendo la medida de nuestro darnos, de nuestro servicio, de nuestro amor por los otros. Y como dices tú, eso es algo que le podemos enseñar a nuestros hijos del Evangelio, porque realmente es el Evangelio los que nos trae intimidad con el Señor, porque dice, nadie conoce al Padre sino es a través de Cristo. Nadie ha visto a Dios sino ve a Cristo. Y en esto quiero mostrarte algo que de pronto no lo has visto, y es cómo te relacionas tú con el Señor. ¿A través de qué estás conociendo tú al Señor? ¿A través del Evangelio o a través de la ley de Moisés? Porque eso lo va a cambiar absolutamente todo. Porque si tú te estás relacionando con el Señor, estás intimando con el Señor desde la plataforma de la ley mosaica, tu intimidad con Dios está siendo torpedeada, aprisionada y con una barrera que se llama el pecado. El pecado es aquello que desde la ley jamás te va a permitir intimar verdaderamente con Dios. Pero cuando tú intimas con el Señor Jesús, estás intimando con Dios. ¿Por qué? Porque has entendido que Jesús te ha dejado el regalo de su Espíritu, que es el que te lleva a la verdad. Y es esa verdad la que te ha hecho libre de la condenación y de la culpa. Y eso lo cambia todo. Mira cómo estás reaccionando en tu relación con Dios. ¿Estás reaccionando desde el peso de tu conciencia? ¿Desde el dolor de tu culpa? ¿Desde el señalamiento de tu pecado? Estás mal, mi querido hermano, porque esa es la intimidad que tú estás buscando con Dios. ¿Y cómo buscas esa intimidad? Voy a orar más, voy a ayunar más, me voy a congregar, propósitos bellísimos, bellísimos, pero que en algún momento
por la debilidad de esta carne y de nuestra condición, sin redención, caemos. Pero si tú vienes al Señor relacionándote desde el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo, que es la ley, la imposición de reglas, normas de conducta, que tratan de cambiarte la conducta. Pero cuando te relacionas a través de Cristo, tu conducta es la añadidura, porque lo que has recibido es del Espíritu. Y quiero llevarte una palabra que me dejó, como dice un pastor amigo, de ojo saltón y pelo volado. Porque todos no sabemos esa parte que dice, y andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Pero esa palabra es una palabra que le dio el profeta Amós al pueblo de Israel. Y uno tiene que entender en la palabra, para eso uno estudia homilética, teología y todas estas cosas, o si no, se deja enseñar por un buen profesor, valga el momento para honrarte, que aprende, que lee, que se estructura y que es sensible a la revelación del Señor. La Biblia es la historia de Jesús. No es tu historia ni es la mía, es la historia de Jesús. Y en el corazón de Dios, la Biblia es la historia de la intimidad que Dios Padre quiere tener con su creación. Pero en este desenvolvimiento de esta historia hay una diferencia entre la criatura y Dios, la criatura y Dios y sus hijos y el Padre. Eso lo cambia todo. El nivel de intimidad de la criatura y Dios es muy poco. Es de esclavo a amo. Pero la relación de intimidad del Padre y el Hijo lo es todo. Más allá que lo que un hombre y una mujer pueden experimentar cuerpo a cuerpo. Y es tan claro esto, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, en el capítulo 3, cuando le dice en el versículo 3, dicen, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y uno ahí empieza a generar un montón de sermones donde quieren aplicar el principio de acuerdo desde un desacuerdo. Desde un desacuerdo. Porque la medida del acuerdo no son ni tus ideas, ni tus planes, ni tus buenas intenciones. La raíz y el centro del acuerdo para nosotros como cristianos es Cristo. Es Cristo. Y si no es Cristo, jamás nos vamos a poner de acuerdo. Estamos en negociaciones para un nuevo paso que va a dar nuestra iglesia. Y estamos en ese proceso de ponernos de acuerdo. Pero definitivamente nuestro acuerdo es Cristo. Y cuando nuestro acuerdo es Cristo el que va a poner el resto de acuerdos. Y eso me llena de gozo, de expectativa y de paz. Pero voy a leerles la antesala de donde Amós dice en el capítulo 3, en el versículo 3, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Pero escucha lo que dice el Señor en Amós 3:1. Dice así, escuchen el mensaje que el Señor ha hablado contra ustedes, oh pueblo de Israel. Ahí no le está hablando a la iglesia, ahí le está hablando específica y claramente a Israel. Contra toda la familia que rescaté de Egipto, a la iglesia la rescató del mundo. Y yo sé que Egipto es un tipo de mundo, pero aquí al pueblo de Israel lo rescató de la parte geográfica, histórica de Egipto, donde fueron esclavos durante muchos años. Y tienes que tener tan presente esto porque la mentalidad de esclavitud del pueblo de Israel no puede ser la mentalidad de libertad de los hijos de Dios. La conducta y el fruto de tu creencia va a cambiar totalmente tu vivencia. Porque si vas a seguir pensando como el pueblo de Israel, que toda la vida ha pensado desde la esclavitud, jamás vas a poder entender tu realidad y tu identidad de hijo. Así que sí es importante en la plataforma en la que tú estás intimando con Dios, o desde la ley
o desde el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo y solo Cristo. Y acá dice, de entre todas las familias de la tierra, miren esta palabra tan tremenda, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima, dice aquí en Amós. Pero mira lo que dice, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. Y es tan tremendo porque bendita la luna, bendito el pueblo de Israel, que no creyó, porque gracias a que no creyó y llevó a Cristo a la cruz, nosotros los gentiles podemos creer y experimentar el perdón, porque los que aún siguen bajo la ley tendrán que seguir experimentando el castigo por sus pecados. Porque el perdón de los pecados no puede venir sino del verdadero arrepentimiento, que no es el dolor del corazón de, ay, fue un pecado de amor, mamá. No, el verdadero arrepentimiento es el reconocimiento de mi necesidad de salvación a través del Hijo de Dios, cosa que les queda muy de para arriba a los judíos, mesiánicos o lo que sea, porque uno no puede hacer mezclar el mensaje. O es la gracia o es la ley. Pero las dos cosas se cortan como la leche con el limón. Y aquí el Señor les está diciendo, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y cuando el Señor les estaba diciendo esto, no era porque estaban haciendo negocios entre los egipcios o entre los pueblos paganos. No, mi hermano. El Señor los estaba exhortando a decirles, ustedes no están caminando conmigo. Ustedes no se están poniendo de acuerdo conmigo. Y le estoy enseñando a la niña que cuido la diferencia entre una orden y un consejo. La orden la establece la autoridad. El consejo te da la autoridad, la opción de decir no o decir sí. Pero el Señor a Israel lo llenó de órdenes, porque eso fue lo que los israelitas querían hacer bajo su mentalidad de esclavitud. Para ellos era más fácil procesar una orden que procesar la libertad de entregarse por amor. Eso lo cambia todo. Y el Señor le dice, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Y el Señor, cuando toca nuestro corazón, cuando asoma nuestra vida, lo que quiere decirnos es, ¿quieres caminar de mi mano? ¿Quieres ponerte de acuerdo conmigo? Y ahí puedes ir a Jeremías 29, donde dice, yo sé muy bien que tus planes son de bien y no de mal. ¿Cómo no voy a querer ponerme de acuerdo con el Señor si sus planes son más maravillosos que los míos? Si sus deseos y su poder es más sublime que lo que yo puedo hacer con mis propias manos. ¿Podrán dos juntos caminar? ¿Cómo dice? ¿Podrán dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿A dónde vas, mi querido? ¿Tras el éxito? ¿Tras el poder? Únete a los grandes pensadores de las victorias y los altruistas y los durísimos en tecnología si vas tras eso, si vas tras el éxito de este mundo. Pero si tu deseo trasciende esta tierra vana y este cuerpo mortal, únete al único que puede hacer que tu vida trascienda la mortalidad para tener lo inmortal, lo temporal para tener lo eterno, porque a esa intimidad nos ha llamado el Señor, a una intimidad que trasciende nuestros deseos, que trasciende este planeta, que lo trasciende todo. La intimidad que el Señor te está ofreciendo es una intimidad que restaura, es una intimidad que vivifica, es una intimidad que prospera, es una intimidad que se puede heredar. Durante estos 25 años que celebramos con Memo,
Y al ver nuestro pasado, nuestros 25 años juntos, podemos decir que hemos crecido en intimidad, que ahora nos conocemos y por solo la gracia de Dios, mis queridos amigos, podemos seguir juntos. Podemos seguir cubriéndonos la desnudez del uno y el otro. El matrimonio es un milagro, pero las relaciones con cualquier otra persona también lo son. Las relaciones con nuestros hijos son un milagro. Entonces trátalas como tal, pidiéndole al dador de los milagros sabiduría para intimar con tu hijo rebelde, para intimar con tu esposo necio, para intimar con tus amigos que te abandonan y te menosprecian, y poderlos esperar como el padre esperó al hijo pródigo, con gozo y amor, porque nuestra intimidad con Dios nos da la fortaleza de permanecer firmes creyendo. Es la intimidad con el Señor la que nos permite construir una iglesia unida. Unida no significa uniforme. De hecho, la palabra habla de la multiforme gracia, del cuerpo que tiene diferentes partes. Es la intimidad, el desarrollo de la intimidad en tus relaciones, lo que va a permitir que surja la unidad. Y cuando surge la unidad, se derrama el poder. Y cuando el poder es manifestado, muchos pueden conocer del Señor. Yo le doy gracias a Dios por permitirnos hoy hablar de esta manera, de algo tan complejo, de algo tan profundo, de una manera tan sencilla y real, como es la intimidad. Yo le doy gracias al Señor y bendigo cada hogar y bendigo cada familia, bendigo cada persona. Oro en el nombre de Jesús para que toda mentira que el enemigo está levantando en tu mente, que está rompiendo la intimidad tuya con el Señor para venir delante de Él con tu dolor, con tu amargura, con tu depresión, con tu gozo, con tu éxito o con tu fracaso, hoy puedas venir, como dice la palabra de Dios, confiadamente al trono de la gracia, para encontrar hoy el oportuno socorro. Que el Señor hoy pueda cubrir con esta palabra aquello que está profundamente arraigado en tu corazón, que es tan íntimo, que hoy se lo puedas entregar al Señor y quite la carga de tus hombros, que quite la carga de tu banco, que quite la carga de tu cuerpo, que quite la carga de tu cama, donde duermes con tu esposo, que quite la carga de la mesa, donde tus hijos hace rato no se sientan, que quite la carga con tus amistades, porque es el enemigo el que quiere matar, hurtar y destruir, y es Cristo y solo Cristo el que puede volver a unir lo que el diablo quiso quebrar, porque eso fue lo que hizo en el Edén, engañar al hombre para que perdiera el regalo más hermoso, que era su intimidad con Dios. Pero es que Satanás es tan bruto, que pensó que el Señor no tenía otro plan, no tenía el plan desde el principio, como si el Señor lo hubiera cogido por sorpresa, la serpiente inmunda. No, Él ya había preparado ese animal para cubrir con la piel la desnudez de Adán, la desnudez de Eva. Y siglos después ya había previsto hacerse hombre para cubrir tu desnudez y mi desnudez, para que podamos disfrutar de la intimidad con Él y crecer en la intimidad entre nosotros. ¿Se nos acaba el tiempo? Sí, mi amor. Entonces, qué bien que podemos hablar de este tema. Es hermoso, es trascendente, es profundo. Después quizá lo volveremos a abordar en otra ocasión. Le dedicaremos otro poquito de tiempo. Pero mientras tanto los invito a que nos veamos el próximo domingo a las 10:30 por Facebook Live, aquí en este mismo canal, Amazing Grace. Todos los que se han estado conectando, Dios los bendiga. Los que han estado colocando sus comentarios, sus likes, qué bendición.
para Vanessa, Márgara, Carolina, Román, para Héctor, Héctor, para Walter, Maurice, para Elizabeth, para Maurice, Maurice, Angelita, para Angelita, para Cecita allá en Bogotá, su esposa, sus hijas, para todos los que han estado allí últimamente apareciendo en las redes. Un abrazo, bendiciones y nos vemos entonces el próximo domingo y luego el próximo miércoles a esta misma hora, 7:30. El domingo 10:30. Gracias y paz. paz.